Bueno, en primer lugar, cuando estamos hablando de decretos de necesidad y urgencia, lo que tenemos que tener en claro es que es un tipo particular de decreto que supone que el Poder Ejecutivo está haciendo uso de algunas atribuciones que no le corresponden en tanto Poder Ejecutivo, sino que le corresponden al Poder Legislativo. Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. Es posible que el Poder Ejecutivo ejerza funciones legislativas. Bueno, la regla de la Constitución es que no, ¿no? La regla es que en principio las atribuciones legislativas no pueden ser ejercidas por el Poder Ejecutivo. Eso tiene dos ámbitos de excepción. Una, que es el que no nos compete, que son el de los decretos delegados, que suponen un mecanismo por el cual el Poder Legislativo delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, siempre bajo ciertos parámetros o bases de delegación, como lo llama la jurisprudencia, y siempre dentro de un plazo estipulado. Eso está en el artículo 76 de la Constitución. El otro supuesto, que es el que nos ocupa, es el de los decretos de necesidad y urgencia, que en principio están prohibidos en el texto constitucional. En la Constitución del 53 y en las reformas sucesivas de la Constitución de 1860, 1866, 1898, la reforma en 1949, que después fue anulada por una proclama militar en el 56, la reforma del 57, no se contempló en ningún caso el dictado de decretos de necesidad de urgencia. No estaba previsto que el poder ejecutivo dictase disposiciones de carácter legislativo. Eh, Eso no impidió que en la práctica uno pueda encontrar en los antecedentes legislativos dictados de decretos de necesidad de urgencia eh, hasta 1983. Ahí voy a hacer un corte y después digo por qué. Hay algunos casos, los estudios que se hicieron no son tan claros en la rigurosidad de la metodología, de cómo reconstruir qué es un decreto de necesidad y urgencia, pero más o menos los distintos estudios que se hicieron muestran que entre 1853 y 1983 se dictaron más o menos 30 decretos de necesidad de urgencia. Es decir, no era un problema o no era un tema especialmente relevante hasta 1983. Sí era un poco más relevante el dictado de decretos delegados, que insisto, no es lo que nos compete hoy, pero sí, ya en los años 20 hay jurisprudencia de corte discutiendo si el Poder Ejecutivo puede dictar decretos delegados, es decir, decretos que tengan carácter legislativo previa autorización del Congreso. Pero los decretos de necesidad de urgencia no eran un tema, digamos, de discusión hasta 1983. Desde 1983 al 89, durante el gobierno de Alfonsín, sí aparece una pequeña discusión sobre el tema, no tanto por la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que dicta Alfonsín, sino porque hay uno que es especialmente relevante, que es el Plan Austral. El Plan Austral, que fue un plan de estabilización que se dictó en el 85, no se hizo mediante una ley, sino que se hizo mediante un decreto de necesidad de urgencia. Y eso de alguna manera, bueno, instó la discusión sobre las competencias que tenían o no los poderes ejecutivos para dictar decretos con contenido legislativo. Ese caso no llegó a la Corte, con lo cual la Corte Suprema no se pronunció sobre el tema, pero sí apareció ahí cierta discusión sobre no solamente si la Constitución autorizaba este tipo de disposiciones legislativas dictadas por el Poder Ejecutivo, sino también si era deseable que los poderes ejecutivos contasen con estas herramientas. El menemismo como que incrementó esta discusión. Algunos estudios que se hicieron sobre el gobierno de Menem muestran que al momento de celebrarse la Convención Constituyente de 1994, Menem ya había dictado unos 300 decretos de necesidad y urgencia, más o menos, y algunos también especialmente relevantes. ¿Sí? Por ejemplo, el plan Bonex, que fue otro plan, no de estabilización, pero sí digamos, de conversión de plazos fijos en bonos,
fue dictado por decreto de necesidad y urgencia, y ese decreto de necesidad y urgencia fue avalado por la Corte Suprema, por la mayoría en ese momento ya automática de la Corte Suprema menemista en el año 90, en el famoso caso Peralta, con lo cual, al momento de discutirse la convención, o al momento de revisarse la Constitución del 94, o en 1994, ya teníamos digamos, un poder ejecutivo que venía dictando un elenco importante de decretos de necesidad y urgencia y una Corte Suprema que ya había avalado esa facultad. Entonces, en 1994 el escenario es ese, lo que se termina regulando, yo creo que con muchos problemas, es un principio de que esos decretos no son admisibles, o sea, el Poder Ejecutivo en principio no puede dictar decretos de necesidad de urgencia, eh, con la excepción de que puede hacerlo siempre y cuando existan condiciones que hagan imposible seguir el trámite parlamentario ordinario. Y como segundo requisito o como segunda reafirmación de la prohibición general, nunca puede dictar un decreto de necesidad de urgencia en algunas materias. Esas materias son materia penal, materia electoral, materia de partidos políticos y materia tributaria. Con lo cual, el principio es que los decretos de necesidad de urgencia no están habilitados, el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, nunca puede hacerlo en esas cuatro materias y solo puede hacerlo en los casos, siempre y cuando no sea estas cuatro materias, en los cuales sea materialmente imposible seguir con el trámite legislativo ordinario. Y después, el 99, inciso tercero, que es el que regula el dictado de decretos de necesidad de urgencia, establece un trámite parlamentario posterior. Ese trámite parlamentario posterior lo que estipula o que establece es que el jefe de gabinete de ministros tiene que enviar al Poder Legislativo el decreto. Hay una comisión bicameral permanente que debe revisar esos decretos. La comisión bicameral permanente emite un dictamen, eh, y después las cámaras analizan ese dictamen. Desde que se sancionó, es decir, lo que el 99 inciso 3 da son algunos parámetros un poco generales de los supuestos que habilitan el dictado de decretos de necesidad de urgencia y un trámite parlamentario posterior, también de una manera muy general, digamos, el artículo de la Constitución no resuelve algunos de los problemas que después voy a mencionar sobre el funcionamiento de la comisión bicameral. Eh, lo que, digamos, sí puede decirse es que digamos, la inclusión del texto constitucional o la inclusión del 99 inciso tercero, no, por lo menos en principio no repercutió en que la práctica de dictados de decretos de necesidad de urgencia fuera atenuada o morigerada, por lo menos no por eso. El presidente Menem terminó su mandato más o menos con 550 decretos de necesidad de urgencia, o sea, siguió utilizando esa herramienta. De la Rúa dictó más o menos 50, Rodríguez A dictó muy poquititos, creo que 5 o 6, Duhalde alrededor de 150, Néstor alrededor de 230, Néstor Kirchner, Cristina Fernández alrededor de 80 y Macri alrededor de 60. Con lo cual, por sí sola, digamos, la inclusión de un artículo en un texto de la Constitución, como pasa con un montón de otros artículos, por sí mismos no generan ningún efecto. Lo que sí sucede es que el diseño que se planteó legislativamente para controlar el dictado de decretos de necesidad de urgencia tampoco parece haber sido como muy eficiente, digamos. No hay tantos Ahora, estudios empíricos. sí, no, te interrumpo un poco para, como para ir como planteando algunas cuestiones. Y después supongo que vamos a ir a la ley, digamos, 26.122, que regula este mandato constitucional de supervisión de los decretos emitidos. Pero previamente a esto, digamos, m- más desde el lado académico e incluso político, digamos. ¿No crees que como que el debate estuvo como muy centrado en la cantidad de DNU, digamos, ¿no? Como
Me parece como que eso también hizo que perdiera potencia la crítica que se hacía, ¿no? Sí, yo coincido con eso lo iba a decir un poquito más adelante, digamos que el criterio cuantitativo es solamente un criterio, nunca es el único. Eh, sí me parece que es un dato a tener en cuenta que, o sirve, si se quiere, para ilustrar que este decreto, el 70-2023, se inscribe, si se quiere, en una tendencia a utilizar la herramienta. Sí, lo que me parece es que si uno hace una dimensión más, o sea, hace un análisis más cualitativo, este decreto 70-2023 es distinto de los anteriores, o hay algunos rasgos que lo presentan como distintivo. Primero porque hay un número importante de estos números que mencionaba antes, que son, si se quiere, decretos cuyo objeto ya se encuentra agotado. Por ejemplo, cambiar la fecha a un feriado. ¿Sí? En términos, si se quiere, cuantitativos, un decreto en de urgencia que cambie la fecha de un feriado es lo mismo que este decreto 70-2023 que modifica en total 87 normas, de las cuales 79 creo que tienen un rango de ley. Entonces sí, hay un límite de lo cuantitativo que tiene que ver con eso, ¿no? Que de alguna manera uniforma o establece identidades entre cosas que son especialmente distintas. Me parece que lo que hace como distintivo este decreto de necesidad de urgencia, primero es la extensión. Eso sí, es el decreto más extenso, por lo menos desde que se reglamentó la ley 26.122. El decreto de necesidad de urgencia más extenso que encontramos con anterioridad a este es uno que había dictado Macri creo que fue en el 2018, que tenía la mitad de los artículos, tenía 190 creo, y modificaba solamente 27 leyes. Solamente digo en comparación con las 79, 80 que modifica este, más otros 7 u 8 decretos que modifica. Con lo cual eso lo hace de una, digamos, si se quiere, gravedad o particularidad adicional. Nunca antes había sucedido que en un mismo instrumento legal dictado por el Poder Ejecutivo se modificaran tantas cosas. Y me parece que eso explica también que nos focalicemos en este decreto de necesidad de urgencia y no en otros que dictó el presidente Milei. Porque voy a poner un ejemplo súper sencillo, y esto lo hacen todos los poderes ejecutivos. En general, el primero o el segundo decreto de necesidad de urgencia que dicta cualquier ejecutivo, lo hizo Milei, lo hizo Alberto Fernández, lo hizo Macri, es el decreto que modifica la ley de ministerios. Eh, entonces, ahí está más o menos claro que, bueno, la preocupación nunca es por una cuestión numérica, o sea, no nos dan lo mismo todos los decretos de necesidad de urgencia, sino que hay algunos que nos merecen especial atención. Lo que también en términos académicos y políticos es que no hemos construido indicadores, si se quiere, de gravedad de por qué algunos decretos son más complicados que otros. Lo podemos hacer esto si el objeto era un objeto que se cumplía con el dictado del decreto de necesidad de urgencia o era un objeto que podía tener efectos más allá de su dictado. Entonces, bueno, por ahí si es un feriado, la verdad es que no es tan grave. En segundo lugar, algún criterio puede ser la cantidad de leyes que modificaba este decreto, también la antigüedad o no de esas leyes. Digo, el decreto del 70-2023, si uno lo mide por presidencias, la que más cantidad de normas modifica fueron normas dictadas o durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fueron todas leyes, ninguna fue un decreto de necesidad de urgencia. Entonces uno podría construir ciertos indicadores para, de alguna manera, delimitar la gravedad de los decretos, y me parece que si uno lo hace, bueno, quizás tiene como algunos elementos para mostrar que este decreto parece ser que es más grave que otros dictados anteriormente y que otros dictados por el propio presidente Milei. Y acá abro un paréntesis también de que incluso lo que está también en el fondo de estos números tiene que ver quizás con una discusión un poco más profunda de cómo pensar las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo,
en un proceso donde me parece que se hace cada vez más nítida la tensión entre una gestión que por diferentes razones se asume como más dinámica de los poderes ejecutivos y, por definición, una discusión más plural que se da en el ámbito de los legislativos. Me parece que en el fondo hay un poco de eso también, porque hay un montón, digamos, de estos decretos que la verdad es que no hacen daño democrático o no hacen tanto daño democrático que los dicte un poder ejecutivo a solas a que eso pase por un parlamento. Entonces, respondiendo a lo que decía Nico, sí, me parece que hay como una no sé si exagerada, sino una especial atención en los números, que en parte se explica por esto, por tratar de, de hacer este doble movimiento, de mostrar cierta gravedad de este decreto, pero también mostrar que hay una práctica institucional previa que no venía funcionando de la mejor manera, si se quiere. Y en segundo lugar, porque son los pocos indicadores que tenemos. Digamos, no hay ningún trabajo que haya estudiado con seriedad, o por lo menos yo no lo conozco, una dimensión más cualitativa y esto, ¿no? Tratando de construir algunos indicadores de qué es lo que hace más gravoso o menos gravoso el dictado de decreto de necesidad de urgencia. Sí, lo que creo es que, por lo menos los indicadores que se me vienen medio rápido a la cabeza, sitúan a este decreto 70-2023 como el más grave, por lo menos desde que se dictó la ley que los regula en el año 2006, perdón. Ahora, antes de ir a la ley, digamos, y Sí. quedándonos en la letra constitucional, ¿no? Está el planteo este de, digamos, cuando se hiciera imposible el normal tratamiento de la sanción de leyes. Digamos, no sé si lo omitiste adrede, pero cuando mencionaste la cantidad de decretos que planteó cada presidente, no planteaste los de Alberto Fernández en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Consideras que eso sí es, digamos, alude más, porque a mi criterio alude más nítidamente a la imposibilidad de la sanción de leyes que suponía el momento de confinación de la pandemia, ¿no? No mencioné los de Alberto Fernández porque no hay ningún estudio, o por lo menos los estudios que tratan de hacer una proyección de larga data de los decretos, manteniendo la misma metodología y demás, no incluyen los de Alberto. Simplemente porque no hay, digamos, sí hay algunos números que muestran la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que dictó Alberto Fernández, pero lo que pasa es que están construidos con otra metodología que los anteriores, entonces para no, si se quieren mezclar estudios que se hicieron sobre eso, el corte lo hice en el gobierno de Macri por eso. Eh, em, Efectivamente, hay toda una discusión que no es fácil de saldar de, bueno, cuándo es imposible seguir con los trámites parlamentarios ordinarios y cuáles son las condiciones excepcionales que habilita la Constitución para dictar los decretos de necesidad de urgencia. Eh, Sobre eso hay dos o tres cosas a tener en cuenta. Eso es algo que podría haber estado regulado por la ley y la ley no lo regula, no establece con un poco más de precisión lo que manda el artículo 99, inciso tercero. Y lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte argentina tampoco es tan, si se quiere, contundente, no en los parámetros que la Corte da para resolver estos casos, sino en la cantidad de casos que resolvió la Corte. Eh, Si se quiere, el primer caso contundente que la Corte resuelve es recién en 1999, la reforma es del 94, y si bien entre el 94 y el 99 la Corte tomó un par de casos vinculados a decretos de necesidad de urgencia, en general lo hizo de una manera estratégica, ¿no? Analizando decretos viejos, ¿sí? Por ejemplo, en el 95 hay un caso que se llama Video Club Dreams, donde la Corte analiza un decreto de necesidad de urgencia, pero previo al 94, entonces dice, bueno, no le puedo aplicar los criterios del 94 a este decreto. Y hay algunos, si se quiere, algunas estrategias políticas de la Corte para meterse en unos temas con casos más sencillos, ¿sí? En esto, si se quiere, uno puede hacer un paréntesis también con la actualidad. La Corte ya atendió un par de casos vinculados al decreto 70-2023, dos que salieron la semana pasada.
uno llevado adelante por la provincia de La Rioja y otra por Rizo, en representación de abogados y abogadas, donde la Corte dijo acá, estas personas que me traen la causa no muestran una afectación concreta, no muestran una afectación concreta, yo no puedo expedir. Esa es una jurisprudencia bastante tradicional de la Corte. Y ayer la Corte rechazó un per saltum. Un per saltum es un recurso que uno puede presentar eh, en primera instancia, saltándose las instancias revisoras antes de llegar a la Corte. Ese recurso, la Corte ayer lo rechazó también, ¿sí? Que era un recurso que exigía que se le pusiera un plazo a la Cámara de Diputados para expedirse sobre este decreto 70-2023. Entonces, los tribunales actúan estratégicamente al momento de analizar ciertos temas. Entonces acá la Corte ya está dando unas señales en el sentido, bueno, yo estoy mirando de reojo estos asuntos, todavía no estoy diciendo nada sobre el fondo. ¿Qué es el fondo? Bueno, tomar un par de casos que la Corte tiene, los casos de la CGT, de la CTA, donde ya hay sentencias de Cámara rechazando la constitucionalidad del decreto, o sea, declarando inconstitucional el decreto, y la Corte todavía no lo hizo. Bueno, durante los 90, la Corte menemista también dio un par de señales. Que las primeras señales que dio es, bueno, yo me dedico a analizar decretos en necesidad de urgencia, pero viejos, me dedico a analizar decretos, pero delegados, y recién en 1999, la Corte, en un caso bastante conocido, se llama Verocchi, estipula los supuestos en los cuales el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad de urgencia. O sea, cuáles son esos supuestos que habilita la Constitución por la excepcionalidad. Y la Corte da dos parámetros: que sea materialmente imposible que el Congreso se reúna, o que la urgencia de la medida sea incompatible con los trámites parlamentarios normales. Y esto, abro un paréntesis, no es casual que la Corte lo resuelva en el 99, un par de meses antes del cambio de gobierno. La lectura que yo hago es un aviso de la Rúa diciéndole, mirá que a Menem le dejamos que dicte todo lo decreto que quiera, pero vos no, ¿sí? Porque te estamos marcando la cancha, o por lo menos es un ámbito de entrar en una negociación con un nuevo gobierno con la cancha marcada. Bueno, nosotros no nos conocemos, no sabemos qué querés de nosotros estamos asociados con el menemismo, ya sabemos que venimos así un poco manchados. Bueno, sabé que tenemos poder de fuego, y ese poder de fuego te lo estamos comentando un par de meses antes de que asumas, que no vas a poder usar decreto en necesidad de urgencia como vos quieras. Pero más allá de esa interpretación, ese caso es importante porque es el caso que sienta los dos parámetros que habilitan el dictado de decreto en necesidad de urgencia: o que materialmente el Congreso no se pueda reunir por una catástrofe, o que la urgencia del caso necesite una solución que sea incompatible con el trámite legislativo ordinario. Buena parte de los decretos dictados por Alberto Fernández durante la pandemia hacían uso del primer supuesto. Es bueno, el Congreso no se puede reunir, la gente no se puede movilizar, los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras no pueden reunirse, hago uso del dictado de decreto de necesidad de urgencia. O sea, me parece que cualquier texto de derecho constitucional que se escriba después de ese hecho no tiene que poner una hipótesis. Bueno, un terremoto, si viene un incendio, no, pasó algo concreto. Después está la discusión de si cuando existía, digamos, ya un reglamento para sesionar de manera remota y demás, se mantenía el supuesto de utilizar el decreto de necesidad de urgencia como mecanismo, sobre todo para prorrogar la, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y después el distanciamiento. Me parece que en términos, si se quiere, de vinculación entre el legislativo y el ejecutivo, ahí hubiera sido quizás mejor una ley de delegación, porque también era algo que se definía medio semana a semana, pero me parece que hubiera sido ideal una delegación del Poder Legislativo estableciendo más o menos los parámetros por los cuales después sí, por ahí semana a semana o cada 15 días, el Poder Ejecutivo estuviera facultado para prorrogar o modificar los términos del aislamiento o del distanciamiento. Pero sí, digamos, no se me ocurre ningún caso mejor para ilustrar
el primer supuesto, que es materialmente el Congreso no se puede reunir, que el caso de la pandemia. Ahora, el decreto de Milei, el 70-2023, se escribe en el segundo supuesto, y eso lo Sí, dicen ahí los propios. claro, discúlpame, antes de entrar ahí al segundo supuesto y al 70-23, eh, el segundo supuesto hace referencia o alude más a un tiempo político, a un análisis político de los tiempos, ¿no? O sea, a mí el primer decreto que me viene, que alude a ese supuesto, es el de Cristina de la asignación universal por hijo, digamos, que es sale por un decreto de necesidad y urgencia, alude a la situación crítica social que respaldaría la necesidad y la urgencia de sancionar esa norma mediante ese mecanismo, ese procedimiento, cuando ya existían proyectos de ley, no iguales, pero vamos a decir, en la misma materia eh, de tratamiento legislativo. Y hoy pareciera, digamos, que el 70-23 hay como permanentemente esta idea de, bueno, si hay una crisis económica, social, si hay, no sé, ayer creo que en la cadena del lunes dijo 60% de pobreza, como que siempre vivimos en una urgencia. O sea, ¿cuánto hay esto? A ver, la pregunta, por ahí lo dije medio desordenado, pero es, si el segundo supuesto alude a que la necesidad está vinculada con que se requiere tomar decisiones de manera más veloz que lo que el tratamiento normal, ordinario de las leyes llevaría, y vivimos en un país que evidentemente tiene conflictividad social y problemas sociales de envergadura, si toda norma no debería, digamos, estaría habilitada a ser eh, llevada adelante bajo este procedimiento. Digo, ¿cómo lo ves esto en el discurso de Milei, justificando no solo el 70-23, sino la misma posibilidad de gobernar por decreto? Para mí es buena la pregunta. Yo creo que en el fondo hay un problema en la construcción que hace la Corte. Yo creo que la Corte identifica, y en general después quienes se dedican al tema, identifican que si hay un asunto que requiere una solución especialmente urgente, parecería ser que, bueno, además del tratamiento legislativo, podríamos tener algún otro tipo de herramientas. Ahora, yo lo que creo es que eso es insuficiente, porque no es que solamente el asunto merece una solución urgente, sino que también el asunto emerge de una manera que de alguna manera sea impredecible, de una manera intempestiva y demás. Porque es esto, por ahí, no sé, hay un incendio en una provincia y quizás para modificar las partidas presupuestarias y alquilar 10 aviones, bueno, el trámite parlamentario, por más que salga rápido, es incompatible. Pero ahí hay un dato que es importante, que es que no es previsible que uno tenga un incendio, no es que hay un estado de cosas que uno ya tenía en el radar y en función de eso, bueno, en lugar de mandar un proyecto de ley, dice esta situación es urgente y entonces lo que hago es dictar un decreto en sí de urgencia. Entonces yo lo que creo que en realidad lo que hay es un problema en el criterio que estableció la Corte, que no es que necesito un remedio urgente, sino que la enfermedad también fue intempestiva. Sí, bueno, yo no tenía parámetros para prever que me iba a encontrar con esto. Sí, yo no puedo andar prediciendo que voy a tener un incendio. Sí, y que voy a necesitar que alquilar esto, 10 aviones hidrantes, y el ministerio, secretaría o subsecretaría de ambiente, digamos, el organismo que sea competente no tiene plata para salir a alquilar rápidamente uno de estos aviones hidrantes y demás. Entonces, me parece que lo primero que hay es un problema en la construcción que hace la Corte del supuesto que lo habilita. Me parece muy enfocado en la urgencia de la medida, muy desenfocado del supuesto que habilita la urgencia de la medida. Yo creo que además de que la medida sea urgente e incompatible con el trámite parlamentario, el criterio tiene que ser con que el supuesto o el hecho que uno quiere
atender tiene que ser relativamente intempestivo. Porque es un poco lo que está, es lo que vos decís, tanto del decreto de necesidad de urgencia dictado por Cristina Fernández de Kirchner para establecer la asignación universal por hijo, cuanto para el decreto de Javier Milei para justificar el decreto 70-2023. En los dos casos, puede ser que las soluciones sean urgentes, lo que de alguna manera con nitidez no tiene ningún tipo de grado de intempestivo o intempestiva es la situación que se pretende atender. Incluso dentro de ese parámetro general, sí yo creo que hay una diferencia. Si uno revisa el decreto de Cristina sobre la AUH y el decreto de Javier Milei, sí se puede encontrar como cierta correspondencia en los supuestos de hecho que se enuncian, los supuestos que habilitan el dictado de los decretos de necesidad de urgencia y el contenido. Entonces, en el caso de la UH, hay una justificación vinculada a ciertas desigualdades materiales, ciertas condiciones materiales extremas y, bueno, un tipo de medida vinculada a revertir, atenuar, morigerar esa situación material. Me parece que la novedad del decreto 70-2023 tiene que ver con un desacople entre las razones que se utilizan, o mejor dicho, el supuesto de hecho que se menciona para justificar cada una de las medidas. Es decir, las menciones generales a las condiciones socioeconómicas que se enuncian de manera muy general en el decreto no permiten justificar punto por punto por qué modificamos la ley de alquileres, por qué modificamos la regulación de los despachantes de aduana, por qué suprimimos los laboratorios públicos, por qué modificamos la ley de alquileres. O sea, me parece que incluso dentro de lo que vos marcás, el 70-2023 trae un desacople que antes no se veía. Antes por ahí uno podía discutir si el hecho era intempestivo y entonces si justificaba una medida urgente. Acá no se puede discutir porque no está explicitado. ¿Sí? Digamos, no queda claro que tiene que ver el contexto socioeconómico trágico en el que estamos con que, por ejemplo, los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas. No digo que eso uno no pueda encontrar argumentos para rechazarlo, para apoyarlo. El problema es que no encuentra ningún argumento. Entonces me parece que ahí sí el decreto trae una novedad dentro de algo que me parece que como es, que falla en los parámetros de la Corte. Insisto, para mí es insuficiente el criterio que la solución es urgente e incompatible con el trámite legislativo. Tiene que haber algo vinculado al hecho que motiva esa decisión, que tiene que ser repentino, intempestivo, imposible de prever y demás. Entonces diría esas cosas. Ese criterio a mi modo de ver no es un criterio tan atractivo y en segundo lugar, también me parece que incluso dentro de un criterio que no es el mejor, este decreto 70-2023 sí es peor que los anteriores. Porque, reitero esto, en los anteriores uno podía encontrar por lo menos un esfuerzo que después uno podría rechazar o no para eso. Y pongo un último ejemplo. El, el decreto menciona, el 70-2023, algunos decretos previos. Los decretos previos que menciona es, por ejemplo, el Plan Austral, donde dice, bueno, el Plan Austral tuvo como criterio que el anuncio del contenido de la medida era de alguna manera incompatible con su efectividad. Si en la justificación del Plan Austral dice esto, che, Alfonsín decía, esto lo tengo que hacer por decreto, porque si yo mando un proyecto de ley, el proyecto de ley de alguna manera es un incentivo negativo a la efectividad que tiene el decreto. Es como mandar un proyecto de ley, para ponerlo por ahí en términos más actuales, es como si el decreto del corralito hubiera sido un proyecto de ley. Uno manda un proyecto de ley de, che, bueno, te voy a congelar los depósitos, y eso, por definición, no va a tener efectividad, porque uno saca los depósitos mientras se está discutiendo. Ahora, ese criterio, ¿sí? Del anuncio como causal de inefectividad del decreto no está en la Constitución. Con lo cual, el decreto se sustenta en algo que, en principio, no está en el texto constitucional como supuesto que lo habilita.
El otro decreto que se cita como antecedente es el decreto 214 del 2002, que es el decreto de especificación dictado por Duhalde, que es un decreto raro, porque es un decreto que es a la vez DNU y decreto delegado. ¿Sí? Ahí, digamos, en el gobierno de la Rúa empezó esa lógica de la Secretaría Legal y Técnica de decir, este decreto es a la vez un decreto autónomo, ¿sí? 99 inciso 1, decreto delegado, 99 inciso 3, perdón, 76, y decreto de necesidad de urgencia, para que no se sepa bien qué es eso. Entonces, es un decreto raro, es un decreto que en función de qué momento de la Corte y qué caso ha sido declarado constitucional o inconstitucional. Y ahora voy a lo que me interesa. El tercer decreto es un decreto del presidente Alberto Fernández, que se cita en los considerandos, que es un decreto de aumento de las fuerzas de seguridad que dependían de Nación. Uno, cuando revisa el decreto, puede estar de acuerdo o no con que si eso era urgente aumentarlo por ley, si había un retraso salarial que no se podía compensar con el trámite parlamentario ordinario, pero por lo menos hay una correspondencia entre la justificación del decreto y la medida. La justificación es: las fuerzas de seguridad están cobrando menos, fueron laburantes esenciales durante la pandemia. Bueno, no podemos retrasar su aumento salarial. Insisto, podemos estar en desacuerdo, más o menos, pero ese decreto, que es un decreto que cita, digamos, los considerando el 70-20-23, no es que escogí uno que sirva para mi argumento, tiene una correspondencia entre lo que se enuncia y lo que de alguna manera se dispone. El problema que tenemos en el 70-20-23 es que es imposible establecer esa correspondencia porque no está, digamos, no hay un nivel de expresar un desacuerdo, no aparece una correspondencia nítida entre cada una de los 366 artículos que tiene el decreto y la situación de hecho previa. Ahora, Mauro, cuando vos decís los criterios de la Corte, digamos, no han sido, digamos, del todo, no sé, felices para poder regular, digamos, no debería haber sido la ley que regulara digamos, el tratamiento digamos, una vez ya emitido, digamos, lo que contempla la Constitución, ¿no? Que el Congreso intervenga post decreto para, eh, bueno, supervisar la vigencia o no de esas normas emitidas. Digo, porque ahí en el 2006 se sancionó la ley, la 26.122, eh, sin adelantarte lo que pienso de esa ley, digo, se perdió una oportunidad de ahí, creo yo, decime vos qué te parece, de poder especificar, digamos, cuáles son o particularizar esos casos, esas situaciones de hecho que habilitarían la urgencia, ¿o no? Sí, yo creo que lo ideal hubiera sido que eso se resolviera en la Convención Constituyente. Eh, digamos, la Convención Constituyente fue un acuerdo entre el menemismo y el alfonsinismo. ¿Sí? En 1993, Menem quería avanzar en una reforma constitucional para habilitar la reelección, mandó un proyecto a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores lo aprobó, dictó dos decretos para avanzar en un plebiscito, para presionar a la Cámara de Diputados para aprobar ese proyecto, y en ese marco, en noviembre del 93, hay un acuerdo con Alfonsín en el marco del Pacto de Olivos. Digamos, a mí me resulta como especialmente esperable que, si los dos grandes bloques políticos de ese momento acordaron la reforma, lo hayan acordado en sus propios beneficios. Y de eso me parece que hay algunos elementos que son claros de identificar. La elección directa del jefe de gobierno de la ciudad fue en claro beneficio del radicalismo. ¿Sí? Una lectura de que la capital federal históricamente había sido antiperonista y que si el intendente seguía siendo nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, el radicalismo perdía ahí algo que le era propio. La elección del tercer senador también, de alguna manera, uno puede encontrar que fue algo especialmente pensado para el radicalismo. Así como había otras que fueron especialmente pensados para Menem, la reelección.
Ahora, me parece que ahí lo que falló en términos estratégicos, digamos, de pensar una cuestión que es simplemente sencilla, que es que los que hacen la reforma constitucional en parte lo hacen para beneficiarse en sus propios intereses, digamos, no pensar que una reforma constitucional está plagada de ángeles. Sí, lo que me parece es que algunas cuestiones, sobre todo vinculadas a la relación entre ejecutivo y legislativo, me parece que no se pensaron en función de que a veces les toca a uno y a veces les toca al otro. Eh, o, dicho de otra manera, se pensaron en los términos de, bueno, cuando te toca a vos vas a poder hacer lo que quieras y cuando me toca a mí, déjame que voy a poder hacer lo que yo quiera. Bajo cualquiera de los dos supuestos, ya en el diseño de la Constitución es un problema el control legislativo. ¿Por qué es un problema el control legislativo? ¿Cómo está pensado? Porque si el Poder Ejecutivo dicta un decreto en necesidad de urgencia y la comisión que después lo establece tiene que tener una representación parlamentaria y después el Congreso se tiene que expedir, es relativamente nítido un efecto que puede ser el querido o no, que es que un gobierno con mayorías parlamentarias es imposible que tenga un control legislativo, es absolutamente imposible que tenga un control legislativo, y un poder ejecutivo que no tenga mayorías propias y que no tenga una coalición de gobierno, eh, es la que quizás va a tener un control un poco más fuerte. Entonces, el primer problema para mí está en el diseño, ¿sí? En los términos de cómo pensar un control legislativo y ejecutivo eh, sin tener en claro un poco el sistema de partido, los gobiernos de mayorías y demás. Sobre todo en un contexto como en los 90, donde la disciplina partidaria era mucho más fuerte que ahora y había un bipartidismo bastante nítido. Quizás ahora el escenario es más complejo para pensar ese problema, pero en ese momento, ya en términos de diseño institucional, es poco esperable, digamos, que eso funcione de alguna manera. Eh, yo insisto, no sé si fue porque, bueno, es un sistema para que cuando vos ejerzas el ejecutivo vas a hacer lo que quieras y este control no va a funcionar. Eh, que me imagino que debe haber sido por ese lado. Digamos, el otro problema es delegar eso en el ámbito de- del legislativo, donde ahí ya uno no legisla tan a ciegas, porque en los términos de la Constitución está esa incertidumbre de, bueno, no sé si me va a tocar a mí o a vos dentro de 10 años, pero cuando se plasman las cosas por ley, ahí sí es más nítido que la proyección es ganar la próxima elección o dar gobernabilidad. Entonces, yo no sé si hay un problema en la ley 26.122. Para mí es esperable que un oficialismo dicte una ley que no sirva para controlar los decretos de necesidad de urgencia. Digamos, yo no veo como algo especialmente esperable que en un contexto donde el Poder Ejecutivo tenga ciertas mayorías en las dos cámaras, se espere una legislación que marque ciertos parámetros nítidos para el dictado de necesidad de urgencia. Lo esperable es lo contrario. Me parece que en todo caso el problema estuvo en el momento de la reforma constitucional, donde también es esperable que los actores políticos, bueno, regulen esas disposiciones más en su propio interés. Ahora, me parece que es el momento donde no sabes qué te va a tocar, porque como eso dura más tiempo, bueno, quizás está esa previsión de decir, bueno, establezco controles un poco más nítidos, porque como no sé si dentro de 10 años voy a estar yo en el Ejecutivo o en la oposición, bueno, prefiero que haya un poco más de control. Me parece que digamos, en una lógica muy propia del pacto de caballeros, y lo digo en masculino a propósito de los 90 y cómo se hacía política, por lo menos hasta hace un par de años, que era esta lógica. Bueno, un rato a vos te toca hacer oficialismo, yo te dejo a vos, a mí déjame mostrar que patalee, y después cuando me toca a mí, vos pataleás, pero controles de verdad no. Entonces me parece que debe haber primado esa lógica. Entonces yo creo que más que el problema en la ley 26.122 estuvo en ese momento de definición constitucional de cómo regular y cómo no hacerlo. Ahora voy a insistir con la de la 26.122.
eh, establece un criterio raro, digamos, que ahora nos toca pensarlo, digamos, sobre todo a partir de que el Senado, digamos, rechaza el 70 del 2023, porque establece que para ser válido el decreto basta con que una sola Cámara confirme el decreto, ¿no? Que es un criterio bastante reñido con la lógica de la sanción de las leyes que establece la Constitución. ¿No se podría pensar que esa ley es inconstitucional? Yo creo que la ley tiene una serie de problemas. Voy desde las cosas más chiquitas a las cosas más gruesas. El primer problema es que ni siquiera es una ley que queda claro cómo se conforma la comisión bicameral. Lo que está claro en la comisión bicameral es que se conforma por 8 diputados o diputadas, 8 senadores o senadoras, y que ese criterio de conformación debe ser representativo de la conformación de los bloques. Ahora, ni siquiera establece si esa representación es por el sistema DONT o por cualquier otro sistema. Lo digo porque en la conformación Eso actual, pasa acá. Eso pasa con casi todas de las comisiones bicamerales, que tampoco establece cuál es el criterio de la representación. claro, lo que pasa es que la mayoría de las comisiones no están creadas por ley, son propias de la reglamentación de la Cámara. Efectivamente, lo que vos decís, Nicolás, es así, la mayoría establecen eso y suele haber una sesión preliminar, ¿sí? En las cámaras donde se dice, bueno, establecemos que se conforme de acuerdo a tal sistema. Muchas veces eso se hace para dejar espacio a la rosca, ¿sí? No hay criterios nítidos para que todo eso digamos, se deje librado a la rosca. Una práctica muy, en general, como muy alabada por los políticos y las políticas profesionales, yo creo que cada vez más dañina de ciertas prácticas institucionales de mediano y largo plazo. Entonces, es cierto, pero en esta me parece que es especialmente grave porque está por ley, ¿no? Y lo digo es grave ahora porque si uno revisa la conformación de la Cámara de los 8 diputados y diputadas, eh, Unión por la Patria tiene 4, eh, tiene 2 La Libertad Avanza, tiene una el PRO y tiene una Hacemos Coalición Federal, no, 2 el PRO, una Hacemos Coalición Federal y una hacemos y una el Recalismo. Si hubiéramos tenido el DONT, a Unión por la Patria le hubiera correspondido el 5 no 4. Entonces, ahí hay algo, ¿sí? Que es el primer problema de esta comisión, que es especialmente importante, ¿sí? Digamos, entiendo o me parece, no me parece bien, pero me parece atendible que haya algunas comisiones donde la rosca pueda operar un poco más, no sé, la comisión de deportes. Ahora, una comisión bicameral que controla los decretos de necesidad de urgencia, me parece que la propia ley tiene que establecer criterios un poco más claros sobre esto. Eh, Porque en general, eh, digamos, termina jugando en contra a los espacios que no tienen un status quo muy a favor en esas estructuras. Pero digo, más allá de eso, ahí hay un primer lugar o un primer problema que tiene que ver con ni siquiera queda claro cómo se conforma. Y eso, digamos, repercutió negativamente en esta conformación. O sea, no es una hipótesis teórica de qué pasa cuando se conforma una comisión bicameral. O sea, el presidente de un bloque como la Libertad Avanza, que es un bloque muy chiquitito, impuso una conformación de una comisión bicameral que no respeta el sistema representativo, o por lo menos no respeta el DON, que fue el criterio que se votó en las comisiones, o que se votó en la sesión preliminar, que creo fue del 7 de diciembre del año pasado, para conformar la comisión. Y ahí no hay ninguna herramienta institucional para frenar eso ahora. Porque la ley 26.122 tiene un criterio súper laxo. El otro problema que tiene
la ley 26.122, creo yo, es que acota eh, el rol que tiene el Congreso para expedirse sobre los decretos de necesidad de urgencia, que lo limita a establecer si las causales para dictar un decreto de necesidad de urgencia están cumplidas o no. Y la verdad es que incluso, digamos, estableciendo o habiendo causales específicas, yo no tengo tan en claro que la limitación del Congreso sea sola, o la revisión del Congreso se tenga que limitar solamente a eso, porque por ahí había necesidad, había urgencia, el trámite parlamentario era incompatible con la disposición adoptada, pero quizás la solución de fondo no es compartida. Y eso no está claro en la Constitución, que la limitación sea solamente a que el Congreso se expida sobre si había o no causales. La tercera, que veo yo que es problemática, es la que vos marcabas, o una serie vinculada a la que vos marcabas. Una es que si las cámaras no se expiden, el decreto sigue vigente. Eh, que eso es la regla. eh, Del único estudio serio que yo conozco sobre digamos, la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que se dictaron entre el 5 de agosto del 2006, que entró en vigencia la ley, y el 31 de diciembre del 18, que es cuando se hizo el corte en ese estudio, lo que se mostró es que en general la comisión bicameral se expide. Son muy pocos los decretos del periodo que no se expidieron, creo que sobre 170 del periodo, en 160 se expidió la comisión bicameral. Ahora, así como la regla es que la comisión bicameral se expida, la regla es que las cámaras no se expidan. Y que se expidan las dos sobre un decreto también ha sido muy poco frecuente. Yo no tengo el número preciso en la cabeza, pero creo que sobre 170 decretos de necesidad de urgencia de ese periodo, agosto del 2006, diciembre de 2018, sobre 20 nada más. Las dos cámaras se expidieron de modo afirmativo. Ahora, hubieron algunos casos Perdón, en ese. no hay casos de que se haya rechazado. No, no. Rechazos por las dos cámaras no tenemos ninguno. Lo que tenemos es, en ese periodo, 4 decretos rechazados por la Cámara de Diputados, 2 decretos de necesidad de urgencia de Cristina, un decreto de promulgación parcial de leyes de Cristina también, que había sido un decreto de promulgación parcial de paquete de reforma política, y un decreto delegado sobre, como es una modificación de la partida presupuestaria. Y después, fuera de ese periodo, o sea, después del 31 de diciembre del 18, lo que tenemos es un par de decretos, 3 decretos que habían sido rechazados por el Senado, los 3 dictados por Macri. Con lo cual, eso es lo que tenemos en la actualidad. En esos 4 pasa lo mismo que sucede en este supuesto, que es que tenemos un rechazo del Senado, pero hasta tanto no rechace la otra Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, el decreto se mantiene vigente. Si yo creo que eso es inconstitucional, yo creo que no, pero porque es tan malo el artículo 99, inciso 3, que no hay de dónde agarrarse para decir que eso es inconstitucional. Porque no es que la, la Constitución dice que con la aprobación de una Cámara o con, perdón, no es que la ley dice que con la aprobación de una Cámara o con el silencio de una Cámara alcanza para que el decreto sea ratificado. Se mantiene como un decreto no rechazado, y el problema es que el decreto no rechazado mantiene su vigencia durante todo el tiempo que sea necesario. Digamos, en otros sistemas lo que es un periodo para que las dos cámaras o la Cámara o lo que sea se pronuncie afirmativamente. De lo contrario, eh, el decreto pierde vigencia. Que eso trae otros problemas, que son lo que se llaman decretos de reiterancia. Entonces yo dicto un decreto, a los 90 días se me cae, al día 91 dicto uno medio parecido. Bueno, ese es otro problema que suelen tener los sistemas que tienen un plazo de vigencia de los decretos.
Pero en este caso me parece que, si bien el diseño es muy malo de la ley 26.122, vinculado a que el silencio sobre la pronunciación del decreto mantiene su vigencia, no me parece que sea inconstitucional. Sí, lo que me parece que es inconstitucional, que es lo último que quería decir de la ley 26.122, es que la Constitución establece que las disposiciones de carácter legislativo que o se metan en las cuatro causales que están limitadas o que se dicten sin condiciones excepcionales que hagan necesario su dictado, tiene una asunción que es la de nulidad absoluta e insanable. Eso quiere decir que la nulidad absoluta e insanable implica que la disposición normativa, o mejor dicho, la anulación de la disposición normativa anula todos los efectos jurídicos de esa disposición normativa. Esto quiere decir, por ejemplo, que si en el marco del proceso por el cual estuvo derogada la ley de alquileres mediante este decreto en sí de urgencia, rechazado el decreto y establecida su nulidad, no solamente vuelve a tener vigencia la legislación anterior, sino que se pierden todos los efectos jurídicos de las disposiciones dictadas en nombre de este decreto. Es decir, todos los contratos de alquiler que se celebren durante el periodo, en principio podrían caer, porque fueron dictados al amparo de una norma que fue declarada nula. En la ley 26.122, lo que se establece es que el efecto es derogatorio, o sea, la ley queda derogada. Esto tiene dos problemas. El primer problema es que los efectos jurídicos que se suscitan en el marco de vigencia de la ley no pierden efectos. Entonces, yo celebré un contrato mientras el DNU estuvo vigente, un contrato de locación, ese contrato se mantiene. Supongamos que la parte laboral no estuviera declarada inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bueno, si en ese momento me hubieran rajado y me hubieran aminorado en función de ese decreto los montos indemnizatorios, bueno, yo después no tengo derecho a pedir el monto faltante por el rechazo del DNU. Ese es el primer problema. El segundo problema es que si la Cámara de Diputados, ahora, esto es un poco de técnica legislativa, por eso es un poco finito, pero si ahora la Cámara de Diputados rechaza el DNU y el efecto es la derogación, respecto de aquellos artículos que se limitaron a derogar una norma anterior, no tengo claro que la norma anterior vuelva a tener vigencia. ¿Sí? Pongo el ejemplo sencillo. La ley de alquileres fue derogada por el decreto de necesidad de urgencia. La derogación del decreto de necesidad de urgencia, no sé si hace, entre comillas, revivir a la ley de alquileres, porque uno está derogando una norma que dice derogues la anterior. Con lo cual, ahí hay además de algo que es claro, que es que los efectos Perdón, jurídicos que no se entendí eso. Perdón, Mauro, no entendí eso. Si se derogara la ley que deroga, ¿por qué no estaría vigente la anterior? A ver, yo tengo claro que si se declara la Lo nulidad, mismo sí con la ley estaría de vigente. góndolas, con la ley de abastecimiento, No, digo, con todas las... lo digo con todas, por eso digo, lo digo con todas. Cuando vos Digo, derogás una si se ley, sí, no, el razonamiento que hago yo es que si se rechaza, si la Cámara de Diputados rechaza el DNU, tiene efecto de derogatorio, se deroga la norma que derogaba la ley, entonces estamos a la situación, al minuto cero de entrada en vigencia de ese DNU, que es que la ley anterior era válida, estaba vigente, con no lo cualquiera de las sé, no que... lo sé, no lo sé. Digo, no lo sé, no sé si está en clara esa, o sea, no sé si los jueces y las juezas van a tomar esa interpretación. O sea, sí me queda súper claro que si el efecto es la nulidad, tenemos una cosa que es súper sencilla. Automáticamente, como esa Es no. súper Sí. sencilla, pero es un quilombo jurídico, digamos. Bueno, a ver, es súper sencilla, puede ser un despelote, pero es un verdadero incentivo para que el uso de los decretos de necesidad de urgencia sea súper restrictivo. Ah, eso estoy de acuerdo. Pero digo, si hoy, digamos, la Cámara de Diputados rechazara el DNU y tuviese efectivamente
un criterio de nulidad absoluta, digamos, tendríamos, digamos, una convocatoria a litigiosidad inmensa, porque ha modificado tantas materias que además ha permitido generar nuevas relaciones jurídicas que sería, digamos, bastante conflictivo. Digo. Yo coincido con eso. No, no, a ver, estrictamente depende. No, no sé si se habilitaría más conflictividad, porque pongamos este escenario. Eh, Supongamos este caso, ¿no? Eh, Ahora, para poner un ejemplo sencillo, la norma modifica los rubros indemnizatorios de los despidos sin causa. Si esa norma no estuviera suspendida por una sentencia, es claro, creo yo, que si a mí me despidieron y hay un rubro indemnizatorio que no me lo liquidaron, yo tengo derecho a que eso me lo liquiden. Eso con la nulidad. Sería un caso fácil, si se quiere. Con la situación actual es más complicado porque la Constitución dice que es nulo, pero la ley dice que el efecto es derogatorio. Entonces, yo creo que quizás es al revés, aumenta más la litigiosidad, porque yo no es que solamente le tengo que pedir al empleador que me liquide por completo, sino que si no me liquida por completo, lo que tengo que hacer es ir a la justicia a pedir la inconstitucionalidad de los efectos que tiene la ley 26.122, que no son derogatorios, perdón, que no son nulificantes, como dice la Constitución, sino que son derogatorios. Entonces, puede ser, digamos, eh, que en términos jurídicos sea problemático ese efecto. No sé si en términos de litigiosidad, me parece en términos de litigiosidad es al revés, porque inevitablemente yo tengo que ir a la justicia para que declare inconstitucional el efecto derogatorio en lugar del efecto de nulificación, que es el que aparece en la Constitución. Pero digo, más allá de eso, sí me parece que en ese punto es donde nítidamente la ley 26.122 es inconstitucional porque la Constitución habla de nulidad, no habla de efectos derogatorios. En las otras yo creo que la ley es mala, pero no necesariamente es inconstitucional. Y no necesariamente es inconstitucional porque la Constitución en ese punto, me parece a mí, me parece que está mala en la regulación que establece y en los incentivos que establece, tanto positivos o negativos para dictar o para controlar los decretos, que no hay tantas herramientas para decir, bueno, esto que no tenga plazo, esto que alcance con la, eh, la aprobación de una de las cámaras o que alcance con que una de las cámaras no rechace, lo transforman en inconstitucional. Me parece que son todas decisiones malas, que en términos de diseño institucional es problemático, pero que no necesariamente atenta contra lo que dice la Constitución. Mauro, ahora sí, el decreto de Milei del 70 del año 2023. Si pudieras resumir, digamos, ya hicimos un súper rodeo largo sobre todos los decretos de necesidad y urgencia y todas las particularidades que tiene el diseño institucional, constitucional, la ley que los regula y los distintos casos. Bueno, ¿por qué es distinto este decreto y por qué consideras al respecto? No, no quiero adelantar. No, no, algo adelantamos. Me parece que es distinto esto por la magnitud que tiene en cantidad de normas que regula. Eh, Porque buena parte de esas modificaciones que se hacen sobre leyes que se dictaron también hace poco y que fueron modificadas hace poco, entonces también hay una cuestión de legitimidad democrática que todavía tenían esas leyes, que no es que se fueron perdiendo con el tiempo, sino que, bueno, me parece que hay una cuestión temporal que es importante tener en cuenta. Eh, y después las razones por las cuales creo que es inconstitucional, me parece que ya están en dos sentencias, que son las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa CGT y la Cámara Federal Contencioso Administrativo de La Plata en una causa sobre excombatiente de Malvinas, un caso colectivo también, donde ahí básicamente lo que hacen los jueces y juezas es mostrar
que el decreto no tiene ninguna justificación de por qué supuestamente el trámite parlamentario era incompatible con la urgencia que requerían las medidas. Y esto por dos razones. Primero porque, como decíamos antes, no está justificado en el propio decreto de las razones por las cuales cada uno de esos artículos es incompatible con el trámite legislativo ordinario. Y en segundo lugar, por el accionar propio del Poder Ejecutivo. El, el decreto de necesidad de urgencia, no, a diferencia de la mayoría de los decretos de necesidad de urgencia, no entró en vigencia el día que se publicó, sino que como el decreto no establecía el día que entraba en vigencia, su vigencia empezaba a contar a los, entrar en vigencia, perdón, a los 8 días, ¿sí? A contar desde la publicación, que es el criterio general que tiene el Código Civil para establecer el inicio de vigencia de las normas cuando no tienen un día especificado. 2 días antes de que entrara en vigencia el decreto de necesidad de urgencia, el Poder Ejecutivo llamó a secciones extraordinarias, lo cual esa es la primera como incongruencia, ¿no? Bueno, ¿en qué quedamos? El Congreso, o hay ciertas cosas que no se pueden discutir porque son urgentes, pero a la vez convoco al Congreso para sesionar de manera extraordinaria. Y en segundo lugar, cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la servidumbre de los argentinos, el último artículo era un decreto de ratificación del decreto de necesidad de urgencia. Con lo cual ahí aparece como una cosa un poco incongruente, ¿no? Es decir, al mismo tiempo el Poder Ejecutivo está diciendo que el Poder Legislativo no tiene tiempo para resolver ciertos aspectos y por eso lo tiene que resolver el Ejecutivo, y después está diciendo que efectivamente el Congreso tiene tiempo para analizar un proyecto de ley donde se ratifica lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. Entonces, no digo que caiga en una contradicción, porque no es que está diciendo A y no A en el mismo sentido al mismo tiempo, pero sí hay cierta inconsistencia en decir, bueno, no tenés tiempo o las soluciones son ultra urgentes, pero resulta que convoca al Ejecutivo, al Legislativo a sesiones extraordinarias y adicionalmente manda un proyecto para ratificar lo que supuestamente no tenían tiempo de discutir. Entonces, me parece que eh, es eso, ¿no? Las dos sentencias en ese punto son bastante claras. El decreto no da razones para mostrar que el trámite parlamentario es incompatible con la necesidad que requiere la medida, y en los dos casos está bajo la misma lógica. No es que estoy de acuerdo, no es que estoy en desacuerdo, sino que no están. Sí, en la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que analiza la modificación o la derogación de la ley que impide la venta de tierras a personas extranjeras, lo que retratan es eso, es, che, acá hay un solo renglón que dice se vuelve necesaria la derogación de esta ley. Dice, esto no es un argumento, no es que puedo estar en contra o a favor, no están dando ninguna justificación de cuál es la celeridad que requiere la medida y que esa celeridad es incompatible con el trámite parlamentario. Entonces, me parece que el gran problema es ese, al que se le suman, digamos, los comportamientos posteriores del Ejecutivo. Insisto, el primero es haber convocado extraordinarias antes de la entrada en vigencia del decreto, y la segunda es haber mandado un proyecto de ley que ratificaba el propio decreto, con lo cual parecería ser al mismo tiempo que están diciendo no hay tiempo para estas cosas, pero sí hay tiempo para que las ratifiquen. Entonces, me parece que esas son como las dos grandes razones para declarar inconstitucional el decreto. Y a eso yo le agregaría dos más, digamos, para ir cerrando, que eso tampoco lo vi en otros decretos de necesidad de urgencia, que son los artículos 1 y 2, y después algunas normas en particular. Los artículos 1 y 2 son artículos raros para un decreto de necesidad de urgencia porque el uno declara una emergencia, ¿sí? Declara una emergencia en 6 temas. En la Constitución, el único artículo que permite o que habla de la declaración de una emergencia es el artículo 76, que es el artículo Para que, hacer los decretos delegados. exactamente, ¿no? Que es el que establece que en principio están prohibidos los decretos delegados, o en principio está prohibido que el Poder Legislativo delegue competencias al Poder Ejecutivo, excepto en causales de emergencia o de administración pública, estableciendo las bases de delegación y el tiempo para
hacer uso de la delegación. Con lo cual, la única vez que la Constitución habla de emergencia, lo habla para habilitar el dictado de decretos delegados. Este artículo 1 es un artículo raro, porque es una declaración de emergencia, no se habla de delegación legislativa, pero bueno, si no, ¿para qué declarar una emergencia si no es para delegar? Y sería medio raro que el Poder Ejecutivo, mediante decreto en de urgencia, se autohabilite para dictar decretos delegados. Con lo cual, ese artículo es un artículo especialmente peligroso, sobre todo con este gobierno, que ha dado muestra ya de, bueno, tener pretensiones de dictar decretos por cualquier tema y en cualquier tema y en cualquier momento. Entonces, me parece que eso también vuelve inconstitucional al decreto, ¿no? Un decreto que, bueno, parece ser que se autodelega facultades o que mediante un decreto delega facultades del legislativo en el ejecutivo. Bueno, eso es una cosa como un poco rara que me parece que no ha sido especialmente atendida y me parece que es especialmente Igual, peligrosa. de todas maneras, la ley base replica la declaración o el proyecto de ley bases, digamos, replicó y entiendo que el nuevo proyecto también va a replicar la declaración de emergencia en al menos algunas de estas áreas. Con lo cual Bueno, pero creo que el propio gobierno entiende que está flojo de papeles esa declaración de emergencia para habilitar decretos delegados, porque si no, no tendría sí, sentido volver a declarar la emergencia en esas áreas. yo creo absolutamente lo mismo, pero mi interrogante es si la ley bases no sale, ¿para qué está ese artículo? Porque ese artículo, digamos, para decirlo de otra manera, ese artículo no tiene ningún efecto jurídico a menos que se interprete como una norma de delegación. O sea, declarar la emergencia en algo sin delegar nada no sirve para nada, en términos estrictamente jurídicos. Salvo que haya otra ley o otra ley del Congreso que delegue competencias legislativas en esas áreas. Digamos, sería Contra. como un primer paso en pos de la delegación. Ahí sí Sí, sí. cobraría digamos, efecto jurídico ese artículo. Yo lo que creo es lo siguiente es, si el Congreso delega y las bases de delegación son claras y el plazo de delegación es claro, no hay mucho para discutir. Nos puede gustar, no nos puede gustar, no hay tanto para discutir. Bueno, pero ahí en ese caso, el Congreso, en esa ley, el Congreso tendría que declarar la emergencia. Acá ya estaría Exactamente. declarada, acá ya Bueno, estaría declarada, digamos. ese es el problema. Digamos, Mm. me parece que ahí hay un punto. Si el artículo 1 dijera delegas en el Poder Ejecutivo, bueno, ya No, sería ahí como sí mucho más claramente palmario. sería ilegal porque el 76 dice claramente que la delegación la tiene que hacer el Congreso. Claro, por eso. Ahora, el artículo 1 no habla de delegación, pero sí declara una emergencia. En la Constitución la declaración de la emergencia está acompañada de una delegación. No está en el artículo 1, pero ahí me parece que hay un punto Sí, igual que es es lo mismo por delicado. lo que cayó el tratamiento en particular de la de la ley bases en la Cámara de Diputados. Sucedió más o menos lo mismo, ¿no? Porque se aprobó en particular la declaración de emergencias, pero no la delegación, digamos. Es como Exacto, que ahí está trabado esa cuestión, ¿no? exacto. Y después el artículo 2 también me parece que es un artículo peligroso porque establece como una especie de parámetro general según el cual eh, el modelo económico tiende o debería tender hacia una desregulación que respete los principios constitucionales de la propiedad y la libre circulación de bienes, personas y servicios. Y eso es, me parece a mí, problemático por dos razones. La primera, porque en la Constitución no hay solamente dos principios, hay muchos más. Están esos dos y están otros, la protección contra el despido arbitrario, cuestiones vinculadas a los denominados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y demás. Pero lo más grave es que después hay un segundo párrafo que dice que la reglamentación establecerá los pasos para cumplimentar
los artículos anteriores, el párrafo anterior. Es decir, que después la reglamentación establecerá cómo avanzamos en esa regulación económica. Y nuevamente, eso parece ser como el Poder Ejecutivo diciendo, vamos a regular los mercados con estos parámetros y nosotros como Poder Ejecutivo vamos a reglamentar cómo se desregulan. Cito, no es tan nítido, no es una nitidez de delegación legislativa, pero son dos artículos que son para mí especialmente peligrosos. Y lo último, hay algunos ámbitos en los cuales, y esto por ahí da para discutirlo un poco más, y yo no creo que sea tan claro, pero sí que se ha dicho sobre esto, que es que algunos temas en particular avanzan o contrarían el principio de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Eh, y el consecuente eh, principio de no regresividad. Sí, sobre esto hay distintos documentos con distinta densidad jurídica, ¿sí? Algunos informes de comités que son órganos de aplicación de tratados, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, perdón, el Comité de Derechos Sociales del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, eh, que emite observaciones generales, cuya, digamos, ejecutoriedad es bastante escasa, pero después también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en términos generales lo que plantean es que en materia de derechos sociales, si no se puede avanzar en función de su mayor protección, por lo menos no se tiene que retroceder. Y uno puede identificar que en algunas cuestiones vinculadas a acceso a la vivienda, ley de alquileres, acceso a la salud o derecho a la salud, desregulación de prepagas, cuestiones vinculadas al ambiente y las modificaciones, sobre todo vinculadas a la información pública sobre temas ambientales, hay varios aspectos regresivos, digamos. Eso habilita otras discusiones de si esa dimensión de la regresividad o la progresividad después tendría que estar en manos de los jueces y de las juezas, o son valoraciones estrictamente políticas que deberían llevar adelante órganos con representación democrática, que los jueces carecen de ellos, o sea, habilita otro tipo de discusiones, pero también es cierto que algunos capítulos de, del decreto de necesidad de urgencia, bueno, las cuestiones vinculadas a la restricción del derecho de huelga, bueno, podrían leerse como regresivas en términos de derechos y sobre todo derechos económicos, sociales y culturales, y también podrían sumarse a algún tipo de justificación de su inconstitucionalidad. Yo creo que no es necesario entrar tan a fondo, me parece que esto, por las causales establecidas por la Corte, por el propio accionar del Poder Ejecutivo después de dictado el decreto y la convocatoria a extraordinarias, y por el artículo 1 y 2 sobra para justificar que el decreto es inconstitucional. Pero si uno quisiera, en algunos puntos tendría también el argumento de la progresividad y la consecuente no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, me parece que está sobradamente planteada toda la cuestión. Yo, una última que me queda, pero si no te podés, la dejamos para otro día, pero si podemos redondearlo en un par de minutos. Hay quienes señalan que el decreto es una reforma constitucional encubierta. A mí me cuesta encontrar fundamentos para eso, digamos, pero bueno, quería saber tu opinión al respecto. Ah, sí, yo opino lo mismo. Me parece que eh, hay algunos colegas que les gustan algunos títulos como especialmente eh, pirotécnicos y me parece que va por ese lado, ¿no? También hay algunos, ¿no?, que cuentan cuántos artículos de la Constitución se encuentran vulnerados y demás. Bueno, me parece que no hay como mayores razones para, para justificar eso. Y en quienes lo dicen tampoco veo como mayor argumentación de reforma constitucional encubierta y tampoco entiendo los alcances de ese concepto. Digamos, no me termina de quedar claro que sería una especie de reforma constitucional encubierta. Así que, nada, en principio no veo eso y tampoco veo mayores argumentos
para precisar qué sería una reforma constitucional encubierta y por qué razones este decreto entraría dentro de esa caracterización. Así que en principio no lo, como se dice Ok. ahora, no lo veo. Bien. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. No, gracias a Vamos ustedes. a compartir esta charla, seguramente nos dará mucho material para seguir profundizando y bueno, cuando tengamos más dudas te volveremos a convocar eh, Vale. a conversar sobre estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Che. Gracias, gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Gracias.